yo aquí como título le puse un análisis crítico de las creencias del colesterol, porque en mi formación básica también ha sido siempre bajar el colesterol en los pacientes, ¿no? Pero vamos a hacer este análisis crítico sobre todo lo que envuelve el colesterol. Como esta presentación no solamente es para mis pacientes que ya me conocen, sino también para nuestros colaboradores, y este video se va a subir a YouTube también para que las personas puedan tener acceso a la información, un poco de lo que es mi currículum en las instituciones en las que formo parte, mi resumen académico. Actualmente soy directora médica del Centro Integral de Salud Hub Funcional en Santa Cruz, en Bolivia. Pero a pesar de todo, se podría decir el resumen académico, más que todo pienso que lo que vale resaltar es la vocación de servicio, la vocación por querer buscar esa solución con mis pacientes, intentar resolver el problema de la salud que tienen, que, bueno, uno estudia para ser médico con ese objetivo realmente. Y nos ponemos a pensar, yo me cuestiono, ¿cuál es el valor realmente del colesterol? Porque son ya décadas que se vienen debatiendo cuál es el valor adecuado que tienen que tener los pacientes en el colesterol. Entonces, yo quiero mostrarles el otro punto de vista, el otro camino, para que definitivamente ustedes puedan tomar la decisión cada uno en base a su salud, cuestionar si es que están utilizando el consumo de estatinas y entender de que el colesterol realmente no es el principal causante de las enfermedades cardiovasculares como se nos hace creer. Entonces, realmente los científicos, los médicos, estamos divididos. Estamos en dos caminos, ¿no? Unos que somos, me incluyo, eh, pro consumo de colesterol, grasas saturadas, y está el otro camino, el otro punto de vista que va en contra del consumo de las grasas saturadas. Entonces, con este webinar yo quiero darles mi punto de vista para que, bueno, cada uno pueda siempre tomar las mejores decisiones en su salud. Algo que a mí me llama la atención y lo veo en el día a día con mis pacientes es que los valores del colesterol van cambiando dependiendo del laboratorio que toma la muestra. Por ejemplo, hay algunos laboratorios de pacientes que se realizan en Brasil que ponen como un tope 240 miligramos por decilitro de colesterol en sangre, y otros laboratorios, por ejemplo, que me llegan de pacientes aquí en Santa Cruz, que el valor de referencia es un valor menor a 190 miligramos por decilitro del colesterol. ¿Y por qué es tan importante hablar sobre los valores? Porque lo que más común veo en la consulta es que si el paciente sale con el valor fuera del parámetro, ya se le está indicando el consumo de un medicamento, un fármaco para bajar el colesterol, que son las estatinas. Entonces, ¿de qué depende que mi paciente se haga su laboratorio en Brasil, que en algunos laboratorios le va a dar 240, o aquí en Bolivia, que le va a dar 190 y ya lo estarían medicando? Entonces, ¿por qué hay esa incongruencia en base a los valores del colesterol? Y es importantísimo hablar sobre este tema. Es de demasiada relevancia porque vean ustedes que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte. Entonces, definitivamente es algo que nos preocupa absolutamente todos los profesionales de salud, el ver cómo vamos a resolver este problema con nuestros pacientes, ¿no? Y lo interesante es que aquí yo les puse algunos datos del 1990, cómo la enfermedad cardíaca isquémica y los infartos lideran la primera causa de muerte, y cómo estamos en el año 2024 en estos datos y las enfermedades cardiovasculares siguen liderando la primera causa de muerte. O sea que en base a esto que yo les muestro, podemos decir que son más de 30 años que la enfermedad cardiovascular sigue liderando la primera causa de muerte. Definitivamente es por esto que es una preocupación grandísima para todos nosotros profesionales de la salud. Pero vean este dato,
tan interesante que saqué de la American Heart Association, que es una asociación que está en pro de los cuidados del corazón de las personas, o que debería estar al menos, nos muestra que en realidad las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte desde hace 100 años. Un siglo que las enfermedades cardíacas vienen siendo la primera causa de muerte. Y aquí inclusive nos los muestra que más de la mitad de los adultos ignoran que las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte. Y realmente eso a mí como médico me hace cuestionar, son más de 35 años, en realidad más de un siglo, que las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte. En 100 años no encontraron nada para mejorar, aunque sea un 50%, o es que estamos enfocando nuestras fuerzas en el camino equivocado. ¿Será que existe algún camino que mejore en por lo menos un 50%? Porque si no hay nada efectivo realmente, ¿qué puedo yo como médico hacer por mis pacientes? Entonces, hace 100 años que no existe algo, aunque sea que baje un poquito, que no sea la primera, que sea la segunda, que sea la tercera por lo menos. Pero no, en un siglo, por lo visto, no lo hemos encontrado, supuestamente. ¿Y en base a qué ha surgido el tema del colesterol? Porque yo estoy segura de que ustedes que me están escuchando, la gran mayoría, inclusive obviamente yo en su momento, teníamos la idea de que comer grasa me tapa las arterias, me infarto en el corazón. O sea, una triada que realmente está instaurado en nuestro chip, se podría decir, ¿no? Entonces, esto fue una hipótesis, y esto es interesante mencionar porque una hipótesis no prueba realmente de que eso sea verdad. O sea, es una hipótesis. Yo estoy pensando, es por debajo de una tesis. O sea, ni siquiera he realizado la tesis para comprobar lo que yo estoy pensando. Estoy haciendo una hipótesis. Entonces, cuando hablo de la hipótesis lipídica, que fue la hipótesis en la que se basaron para decir de que las enfermedades cardiovasculares eran, perdón, voy a mover aquí, ahora sí, para estar más cómodo. Es una hipótesis, ¿no? Entonces, aquí yo les puse este cuadrito del corazón que, ¿cuál es el proceso de la arteriosclerosis? La hipótesis lipídica que fue propuesta por este personaje fisiólogo, Ansel Keys, en el cual él mencionaba que el consumo de grasas saturadas eleva los niveles de colesterol en sangre, lo que conduce a una formación de placas en las arterias, que es la llamada esclerosis, y finalmente a enfermedades cardíacas, que es esta triada que siempre está en nuestra mente. Consumo grasas, las grasas me tapan las arterias, me lleva a tener un infarto, ¿no? Que es este cuadrito que estamos viendo de la parte del corazón. Y miren qué interesante, porque cuando se ha hecho una sección histológica, eso significa un corte de esa arteria y se lo analizó en microscopía. Miren qué interesante. Aquí yo les estoy resaltando cómo se ve la grasa realmente en la arteria. Esta sería la luz de la arteria. Imagínense que la arteria es redonda, está por aquí afuera, y esta grasa infiltrada en esta arteria reduce la luz, o sea que disminuye realmente, como está esta figurita número 4 aquí abajo, el pasaje de la sangre, y eso hace que pueda llevarme a tener un infarto. Entonces, realmente esta infiltración de grasita aquí me hace acuerdo inclusive a lo que comemos mucho aquí en Santa Cruz, que son las jibas, que es esa parte de aquí arriba que tiene la vaca y tiene este aspecto realmente de grasa, ¿no? Ahora, definitivamente tiene una lógica, ¿no? En lo que se está hablando. Yo veo que una persona se infartó, yo agarro, hago una sección de esa arteria para entender qué fue lo que pasó con este paciente y me encuentro con esto, que había grasa en las arterias, y saco una conclusión. Si hay infiltración de grasas saturadas, específicamente el colesterol, pienso que es probable de que ese colesterol esté causando
que se me tapen esas arterias. Entonces, eso es una hipótesis que definitivamente se tiene que investigar y se tiene que probar. Entonces, esta hipótesis se desarrolló en base a estudios observacionales, o sea, yo observo que está así, que la persona tiene esta placa, la persona que se infartó tiene esta placa, y sugiero cuál podría ser esa asociación. Entonces, de ahí es donde nace esta hipótesis lipídica propuesta por el fisiólogo Ansel Keys. Y es interesante, él propuso esta hipótesis en base a que bueno, empezó a estudiar los diferentes países. Entonces, sí, el colesterol, el aumento del consumo del colesterol y grasas saturadas me tapa las arterias y me lleva a los infartos, voy a estudiar diferentes poblaciones en el mundo donde yo pueda corroborar mi hipótesis, ¿no? ¿Cuál es la relación que se dieta, LOL? Fisiólogo, estudió 22 países, pero solo reportó en su estudio 7, pero fueron 22 poblaciones estudiadas, pero él solo reportó 7. O sea, desde ahí ya vemos que hay una manipulación de los datos porque solamente se quedó con los países que le convenían que aprobara esa su hipótesis, ¿no? Entonces, uno a veces puede pensar, wow, esto puede suceder en la ciencia, sí, y lo viene sucediendo hace muchísimos años. Inclusive yo les menciono que hay un juicio que se dio en los años 30 más o menos, muy, muy interesante, sobre el consumo de cigarros, en el cual, eso está en YouTube, en el cual, por ejemplo, el juez reunió a 10 médicos y a los 10 médicos les preguntó si ellos veían que el cigarro estaba asociado a enfermedades de tipo cáncer y podrían ocasionar un problema para la salud, y 9 de esos científicos dijeron que no, solo uno dijo que sí. Entonces, no está malo o equivocado pensar de que la ciencia también es manipulable hoy en día. Entonces, esto que yo les estoy contando de los 7 países, lo encuentran en cualquier buscador que ustedes vayan a hacer. O sea, hay cualquier cantidad de evidencia hoy del manipuleo que tuvo esta hipótesis lipídica, ¿no? Seguimos hablando de hipótesis, pero se ha repetido esto de tal manera que a lo largo de los años esto se ha convertido en una verdad. Entonces, miren qué barbaridad lo que hizo este doctor, este fisiólogo, que de los 22 países solo tomó en cuenta 7. Entonces, él calculó las calorías de ingesta de grasas de una población y las muertes por enfermedades cardiovasculares. Pero miren esto, qué interesante. Él ni por si acaso mencionó a los Masái ni a los Inuit, que vamos a hablar un poquito de esta población bien interesante, ni a otro tipo de población que comieron, se podría decir, una menor cantidad de grasa y también tuvieron un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, claro, como ven aquí, esto está perfecto y encaja excelente con su teoría de que el incremento de calorías provenientes de la grasa saturada aumenta los riesgos de enfermedades cardiovasculares. O sea, es como que eligió los países claves para cuadrar con lo que él estaba hablando. Este estudio, como lo menciono aquí, se tomó datos de 22 países, pero solo cuenta con 7 de ellos. Ha sido una selección sesgada totalmente porque, claro, yo puedo agarrar una muestra, ¿no? Para resumir o para reducir la cantidad de personas, pero tiene que ser una muestra que tenga coherencia, no las que me convengan. En este estudio, por ejemplo, no se incluyeron mujeres, solo se incluyeron varones, y esto es un dato interesante porque también mis pacientes estaban con el colesterol en límites normales, pero están consumiendo estatinas. Otro punto importante a hablar en lo que es la metodología de investigación es que correlación no es causalidad. Es como que, por ejemplo, tenía lógica lo que yo les digo de que corté esa arteria, vi que había grasa ahí y supongo que el comer grasa me tapa las arterias y me infarta. Bueno, sí, había una correlación, pero eso no significa causalidad. Es lo mismo de que yo me queme con una plancha, se forma una ampolla, yo analice lo que está dentro de esa ampolla y diga, lo que te ocasionó fue el agua, hay que dejar de consumir agua. Entonces, hay que probar, ¿no? Tiene que pasar por estrictos eh,
pasos y etapas de la investigación, cosa que este estudio nunca pasó. Y eso está en todos lados, ¿no? Disponible la información para que todos la podamos encontrar. Y omitió factores protectores. Por ejemplo, él no evaluó la calidad de vida y el estilo de vida que tenían los pacientes que consumían altas grasas y tenían un bajo índice de enfermedades cardiovasculares a pesar de consumir alto contenido en grasa saturada, ¿no? Entonces, realmente esto ha sido una vergüenza para la ciencia, lo es, y lamentablemente basamos nuestros criterios en esto, ¿no? Y vamos a ver más adelante por qué. Ahora, ¿qué contradicciones tuvo este estudio? Obviamente yo les quiero mostrar las contradicciones más prácticas, ¿no? Para que se puedan entender. Pero dentro de lo que son criterios de evaluación metodológica para estudios, no aprueba ninguno de esos. O sea, yo para presentar que lo que hablo es una verdad, tiene que replicarse, la persona que lo vuelva a hacer tiene que replicarse, salir exactamente y además tiene que tener veracidad, cosa que este estudio no se aprobó bajo ningún criterio de Bradford Hill, que se llaman, ¿no? Son los criterios de Bradford Hill que determinan la causa y que la correlación no es causación. Entonces, bueno, eso es un poco más técnico cuando se habla de estudios científicos, pero aquí vamos a hablar algunas de las contradicciones. Hay dos grupos muy interesantes de poblaciones en el mundo. Uno de ellos son los Masái y los Samburus, que ellos viven en Kenia. ¿Y cuál es la relación que existe entre la dieta, los niveles de colesterol y las enfermedades cardiovasculares en estas poblaciones? Les cuento que la dieta de esta población es más del 50% en grasas saturadas. Sin embargo, la tasa de enfermedades eh, cardiovasculares es bajísima en esta población. ¿Ellos qué consumen? Inclusive hay diferentes médicos de la línea que sigo que han viajado inclusive a conocer estas poblaciones, han visto lo que comen y ellos se alimentan predominantemente de vísceras, de grasas, de leche cruda, obviamente no la pasteurizan porque eso es otro negocio, ¿no? que hay. Y tenemos un video súper interesante hablando sobre la leche en nuestro canal de YouTube, si lo quieren profundizar también. Entonces, ellos se alimentan prácticamente de grasas saturadas, leche, carnes, vísceras, y otro grupo interesante que son los inuits, que ellos consumen bastante foca y la composición de la foca es altísima en grasa saturada, más del 50%. Entonces, ¿cómo puedo yo explicar esta relación con estas dos poblaciones? Unos viven en el Polo Norte y otros viven en el África, donde hace calor. Entonces, podríamos decir, bueno, el frío necesitan grasa, bueno, y los otros que están viviendo en un lugar donde es bien caliente. Entonces, obviamente eso ya nos hace sospechar un poco. Y qué interesante que estas dos poblaciones, tanto los Masái como los Inuits, cuando ellos empezaron a modernizar su estilo de vida, algunos de ellos empezaron ya a migrar a ciudades más grandes, empezaron a desarrollar niveles más altos de colesterol y aumentar el riesgo en la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Entonces, eso es un dato interesantísimo de evaluar. ¿Qué otra contradicción encontramos en esta hipótesis? Muy interesante que en la India, por ejemplo, en el norte de la India, justamente en esta ciudad, en esta población, en Punjab, ellos tienen una alimentación rica en grasas animales predominantemente, y al sur de la India, ellos tienen en Tamil Nadu, al sur, dietas ricas en grasas vegetales. Y las enfermedades cardiovasculares son significativamente más bajas en Punjab, donde consumen grasas saturadas, ¿no? Que derivan de los animales. Entonces, esta es otra incongruencia que el doctor no lo mencionó también en su estudio porque, como ven, no le convenía en la hipótesis. ¿Qué más? Hablaba de Japón también en el estudio. En su momento, cuando se hizo el estudio, que fue allá de los 50 a los 70, porque fue un estudio largo, hablaba de que la población en Japón consumía baja grasa saturada y bueno, por eso es que tenían baja incidencia de enfermedades cardiovasculares. Pero qué interesante que hay un estudio epidemiológico que muestra
que más bien los japoneses desde los años 70, 80 empezaron a aumentar su consumo de grasas saturadas. Este es un análisis muy interesante epidemiológico y cómo esto a lo largo de los últimos años más bien las enfermedades cardiovasculares se estabilizaron e inclusive disminuyeron en ciertos lugares. Entonces aquí muestra claro, dice que la atención médica mejoró, la concienciación sobre la salud puede estar contrarrestando los efectos negativos de la ingesta de grasas saturadas. O sea que definitivamente, ¿será que nos estamos fijando en el marcador real de las enfermedades cardiovasculares? Si aquí tenemos una población que más bien ha incrementado el consumo de grasas saturadas, pero ha parado o disminuido las enfermedades cardiovasculares. Y una última que les quiero mostrar también, que no ingresaron en el estudio de este doctor, es la paradoja francesa e italiana. Los italianos y los franceses consumen cualquier cantidad de grasa saturada, sobre todo en forma de quesos, en forma de leche, en forma de embutidos. Entonces, ¿cómo puede ser que en este grupo de personas que tienen una alta ingesta de grasas saturadas, más bien ocurre lo contrario? No hay incidencias elevadas y ellos no lideran lo que son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, obviamente, el doctor le llamó como paradoja francesa e italiana porque no podía ocultarlo y bueno, quedó así, quedó como esa hipótesis que se la viene repitiendo hasta hoy sin tomar en cuenta este tipo de evidencias en las contradicciones que existen en esta hipótesis lipídica. Y cuando nosotros pensamos en los riesgos cardiovasculares, algo que a mí me llama mucho la atención es que mis pacientes realmente están preocupados por los niveles de colesterol. Y en realidad la enfermedad cardiovascular va mucho más allá entre los niveles del colesterol, va sobre todo con la base del estilo de vida que tiene mi paciente. Definitivamente una presión arterial elevada es un riesgo para tener una enfermedad cardiovascular. La inactividad física, yo les digo que muchos de los pacientes que tienen este síndrome metabólico que se llama hoy en día obesidad, grasa visceral aumentada, inactividad física, definitivamente son un altísimo riesgo para un altísimo factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, así como también pueden ser los pacientes delgados, pero el solo hecho de no hacer actividad física es un factor que influye. Fumar, por ejemplo, o sea, y todos estos factores, este doctor Ansel Keys no lo tomó en cuenta dentro de su evaluación. Él solo se fijó en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Así como hay muchos estudios que muestran que la carne causa cáncer, pero no se ve o no se le consulta a la persona que comió carne si la come en forma de hamburguesa, si consume papas fritas, si consume gaseosas, si no hace ejercicio, si fuma. O sea, es como que estamos enfocándonos en un marcador que hay que ver el contexto en general entre todas las personas, ¿no? Aquí en el consultorio yo atiendo a pacientes, no atiendo a números. Entonces, realmente el colesterol es el principal factor y causante. Cuando hablamos de una alimentación que no es saludable, estoy hablando de una alimentación que no es densa en nutrientes, proteínas, grasas saturadas son fundamentales y las vamos a ver por qué. Y bueno, algún histórico en la familia. Pero definitivamente el que yo tengo un histórico en mi genética, yo heredo lo de mis padres, lo bueno y lo malo. Depende del ambiente en el que yo vivo y de lo que yo hago en mi organismo para que aparezca la genética mala o la genética buena. Entonces, estamos poniendo la lupa en el marcador equivocado que es el colesterol. Entonces, ya yo me empiezo a cuestionar, ¿no? Y lo comparto con ustedes. Si el consumo de grasas predispone al depósito de grasas en las arterias, ¿por qué no suceden en las venas? ¿Me entienden? Cuando nosotros vamos a analizar el colesterol, sacamos sangre venosa, no sangre arterial. Entonces, si solo el hecho de consumir grasa me va a tapar, ¿por qué no me tapa las venas? No hay evidencia de arteriosclerosis en las venas. Suena un poco raro y lógico. ¿Por qué? Un cuestionamiento. ¿Por qué el lugar de formación de placas ateromatosas se da en lugares donde el flujo es abundante
y también existe un estrés mecánico. Quiero que visualicen conmigo una tubería, por ejemplo, ¿no? Una tubería y que hay codos en los cuales esa tubería tiene que ir. Donde más se producen las placas de ateromas es donde hay ese flujo intenso y ese choque dentro de esas arterias, porque no se produce en venas, eso es lo raro, pero si igual circula colesterol en vena, porque cuando yo me hago un análisis de colesterol, me toman la sangre de la vena. Y no se deberían formar, a ver, si yo estoy llevando grasa, ya, ahora pensemos en las arterias, que son las que entregan sangre al cuerpo, las venas recogen la sangre. Ahora, si las grasas no deberían formarse más bien en los espacios donde están más pequeñitos, que ahí deberían ir taponando, ¿por qué sucede donde hay un flujo más intenso y un golpe o un estrés mecánico, que es un golpe que existe entre las paredes? Eso hace pensar. ¿Por qué solo los mamíferos humanos desarrollan placas de ateromas? Ah, y los monos en cautiverio. O sea que esta enfermedad de aterosclerosis solo se da en nosotros. ¿Por qué los osos, que son mamíferos, consumen cualquier cantidad de grasa, no tienen placas de ateroma? ¿Y cómo puede ser que ciertas poblaciones tienen una alimentación alta en grasas saturadas, como lo hemos visto, Francia, Italia, el norte de la India, no presenten datos significantes de enfermedades cardiovasculares? Entonces, esas son preguntas que tal vez no se hicieron al momento de hacer esa hipótesis. O sea, piensen conmigo que sigue siendo una hipótesis hasta hoy. Eso no está comprobado. No está comprobado de que consumir grasas saturadas me tapa las arterias y me lleva a tener un infarto cardíaco. Eso sigue siendo una hipótesis. Pero es que lamentablemente se la viene repitiendo tanto, tanto que ya lo hemos creído, inclusive nosotros profesionales médicos, ¿no? Porque obviamente nos hacen ver mitad del panorama. Entonces son algunos de los cuestionamientos que son importantes que nos hagamos. Ahora, pensemos, si el colesterol la única función es tapar las arterias, ¿por qué es que cuando yo no consumo grasas mi cuerpo, mi hígado lo produce? Yo tengo pacientes que realmente han quitado el consumo de todo tipo de grasas, han dejado de comer carnes, han dejado de comer huevos, han dejado de comer pescados, no comen mantequilla, de verdad, por el miedo al tema del colesterol y el colesterol cada vez más elevado. O sea, que si yo no como colesterol, mi cuerpo lo va a producir de una manera, porque el colesterol es vital. Veamos aquí algunas de las funciones. De las principales funciones, formación de hormonas esteroideas que son indispensables para la vida. Entonces, como ven aquí en este cuadro súper sencillo, el colesterol es materia prima de los ácidos biliares. Esos ácidos biliares son los mismos que están almacenados en mi vesícula biliar y que cuando yo voy a consumir un alimento en grasas, esta sal biliar sale de mi vesícula, actúa como si fuera un jaboncito para que yo pueda absorber las grasas. Ah, pero ¿por qué me están quitando hoy la vesícula? ¿Será porque ya no se usa la vesícula? ¿Por qué nos crearían con un órgano para después sacarlo? No tiene sentido. O es que la gente ha dejado de consumir grasa y ese acúmulo de sales biliares se vuelve barrio biliar, que después se vuelve piedra biliar, y bueno, ahí en su momento ya lo tienen que sacar. O sea que por desuso de un órgano, a raíz de una hipótesis que ni siquiera es algo verdadero, empezamos a tomar malas medidas de salud, ¿no? Lamentablemente, el grupo de personas que lo sufrió mucho ha sido el grupo de la generación de mis padres, la generación de mis abuelos, pero hoy podemos cambiar ese curso, digamos, ¿no? Tanto para la salud de nosotros actualmente, independiente de la edad que tengamos, y obviamente la salud de nuestros hijos. Entonces, bueno, este tema de las piedras y la vesícula es otro tema que vale la pena que lo podamos hacer webinar en una próxima oportunidad. Entonces, yo ando por la ciudad y veo cirugía de vesícula hasta 2 por 1 ofreciéndose, ¿no? ¿Cómo eso es posible? Otra de las funciones del colesterol importantísimas para nuestra salud. El colesterol es materia prima para la producción de la hormona D dentro de mi cuerpo. Claro, en su momento cuando se descubrió sobre la vitamina D se la llamó vitamina, pero hoy sabemos que no es una vitamina, es una hormona. Y les debo decir que el 98% de los pacientes que vienen a mi consulta están con la hormona D baja. Y definitivamente es importantísima. Nosotros tenemos igual un webinar educativo hablando sobre la luz del sol. Muy bonito webinar, se los recomiendo. ¿Para qué más es buena? Bueno, el colesterol. Para producir corticosteroides, entre ellos una hormona que producimos mucho hoy y producimos muchísimo, el cortisol. ¿Quién hoy no tiene estrés? ¿Quién hoy no produce cortisol?
Entonces, por ejemplo, yo siempre le doy la explicación a mis pacientes. A ver, si te lanzan una bomba a las 3 de la mañana en tu patio y tú te mides el colesterol a las 7, claro que va a dar por las nubes porque el colesterol es materia prima para formar cortisol, que es una hormona del estrés que nos va a ayudar a actuar de manera inmediata. Ahora, fíjense que si yo me mantengo en un estrés constante, sostenido y crónico, claro que voy a demandar materia prima como el colesterol para producir cortisol. Entonces, siempre cuando evaluamos a un paciente, y lo hago particularmente en mi consulta con mi equipo, no nos fijamos valores, referencia, esto está bajo, no, hay que ver el contexto del paciente, ¿no? Y otro grupo también de hormonas que son importantísimas para la reproducción, para la fertilidad, las hormonas sexuales, estrógenos, testosterona. Entonces, a veces me encuentro, digamos, con mujeres que están con problemas en la fertilidad y con un colesterol bajísimo, 120, 150. Eso no va a ser compatible con la vida, porque para producir progesterona, una hormona que es progestación, tengo que tener materia disponible, que es el colesterol. Si es que no estoy estresada, por otro lado, ¿no? Ahora pensemos en otro paciente que está pasando por la menopausia, por la andropausia, que me llegan muchos pacientes cincuentones con el colesterol elevadísimo. Claro que si yo ya estoy perdiendo la función de mis testículos o mis ovarios en producir estrógeno, progesterona y testosterona, el cuerpo lo que hace es aumentar materia prima. Entonces aumenta el colesterol para que se produzcan esas hormonas. Entonces, justamente es esa la evaluación que se hace con los pacientes, porque si el colesterol se eleva un poco más, bueno, hay que ver qué situación está pasando en mi organismo para que esto esté sucediendo, digamos, ¿no? ¿Qué otra función tan importante cumple el colesterol en nuestra salud? Obviamente, quiero compartir con ustedes la información hasta lo que más se pueda en pequeñez, ¿no? Muchas cosas tal vez pueden parecer más complejas, pero bueno, se lo ve el video nuevamente y se puede entender mucho mejor. Entonces, el colesterol nos da una protección ante la inflamación y el daño tisular. Hoy, en la época de enfermedades y en la era de las enfermedades crónicas y degenerativas, los pacientes viven inflamados. Es algo, una realidad que lo veo en mi consulta. Entonces, pensemos que la parte fundamental de nuestro cuerpo son las células. ¿Y estas células por qué están formadas? Lo que recubre esta célula, esta membrana celular, es una bicapa lipídica, una doble capa de grasa, literalmente hablándolo. Entonces, durante la inflamación, ya sea aguda o crónica, en situaciones de daño o infección, vale decir infección por bacterias, hongos, virus, el cuerpo requiere más colesterol para construir, reparar membranas que están dañadas por los tejidos afectados. O sea, yo aquí les puse este ejemplo de la pared, como que esa pared se está rajando y viene esa masilla a ayudar y proteger, ¿no? Entonces, esa había sido una función importantísima del colesterol, porque yo les decía que si ustedes no tienen una fuente de ingreso de colesterol a través de la alimentación, el propio cuerpo la va a producir. ¿Qué más hace el colesterol dentro de nuestro cuerpo? Aquí, obviamente, es una referencia, un artículo mostrando el papel protector de las lipoproteínas de alta densidad en, bueno, lo que son infecciones, en lo que son limpiar toxinas. Por ejemplo, se habla mucho sobre colesterol LDL, colesterol bueno, colesterol malo. No, eso no existe. Eso está en el pasado. Eso está mostrado de que no tiene una relevancia dentro de la consulta. O sea, manejar hoy en día esa terminología, colesterol bueno, colesterol malo, no es válido por la ciencia. Eso tiene que quedar claro. Entonces, las lipoproteínas de baja densidad que eran consideradas en su momento el colesterol malo, miren qué interesante cómo aumentan en defensa del cuerpo ante infecciones. O sea, se ha visto que eso es muy interesante. Hay estudios que se hicieron durante el COVID, que los pacientes que tenían colesterol más bajo eran los que mayor complicaciones tenían en el COVID. Además, porque el hígado produce este LDL, por eso lo llamaban malo, porque lo producía nuestro cuerpo y lo transportaba hacia los tejidos, era malo, y lo que iba de los tejidos al hígado era bueno. Claro, en la lógica tiene sentido, ¿no? Pero como yo les decía, tiene que haber una causalidad. Correlación no es causalidad.
¿Qué más hace el colesterol? En vista de que hoy yo les debo decir de que el dato estadístico esto es de Estados Unidos, pero se replica mucho en mi país y en muchos países de Hispanoamérica, ¿no? Entonces, de cada 10 personas, 6 tienen una enfermedad crónica y degenerativa, y de cada 10 personas, 4 tienen 2 enfermedades degenerativas y crónicas, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A estar en un estado inflamatorio constante de nuestro organismo. Entonces, estamos hablando de la diabetes, del cáncer, de la artritis, de obesidad, de enfermedades neurodegenerativas. Y hay un paradigma interesante, este estudio lo muestra, cómo es que el colesterol aumenta cuando hay un proceso de una enfermedad inflamatoria crónica. Porque lo que hace el colesterol es estimular la reparación y la defensa de nuestro organismo. O sea que al pobre colesterol que venía siempre a defendernos se lo ha tachado como el villano. Eso en realidad es lo que ha sucedido, ¿no? Y en base a un estudio totalmente manipulado. O sea, realmente cuesta pensar, ¿no? Que la ciencia siga promoviendo esto, pero ya vamos a ver el porqué. ¿Qué otra evidencia? O sea, hay cualquier cantidad de evidencia, ¿no? Yo aquí vengo con respaldo porque como este video también se va a subir en YouTube, bueno, todo método científico tiene que ser siempre probado, ¿no? En la práctica tiene que ser refutado, tiene que ser analizado, y siempre todo lo que hacemos en la ciencia, que hay una falta de asociación, y en realidad les cuento que una asociación inversa entre el colesterol de lipoproteínas de baja densidad, o sea, el que consideraban malo, el LDL, y la mortalidad en los ancianos. O sea que se ha visto que mientras mayor edad tiene la persona, con mayor colesterol llega a ser protectivo para su salud. Entonces, aquí un poco de esta revisión que fue muy interesante. Falta de evidencia en la asociación entre el LDL colesterol y las causas de cardiovasculares, la mortalidad cardiovascular, ¿no? La hipótesis del colesterol, que es lo que hizo este señor fisiólogo Ansel Keys, la hipótesis del colesterol parece tener un conflicto con todos los criterios de Bradford-Hills. Estos criterios de Bradford-Hills son los que yo les decía, ciertos criterios que tiene que pasar la ciencia para que sea de verdad, si no yo voy a decir cualquier barbaridad y eso va a ser tomado como un dogma, como ha sido este tema del colesterol. Entonces, esta hipótesis no fue pasada por estos criterios. Son varios criterios que se cumplen. No pasó, no, y hasta coherencia, ¿no? O sea, yo agarré los países que me convenían para mostrarlo, ¿no? Entonces, obviamente, porque esto también tacha el uso indiscriminado que vienen siendo en las estatinas. Bueno, seguimos hablando sobre lo bueno que es el colesterol dentro de nuestra salud. Este es otro estudio muy interesante que se hizo aquí en la Clínica de Medicina Interna en España, en el hospital que está San Juan de la Cruz. Y miren qué interesante, el colesterol total predice la mortalidad intrahospitalaria en pacientes de 70 años o mayores hospitalizados por insuficiencia cardíaca aguda. O sea, que si yo tengo un problema de corazón, es mejor que yo tenga un colesterol más elevado. Qué interesante esto, ¿no? Entonces, este estudio explica la asociación más bien inversa del colesterol y la mortalidad, ¿no? Teníamos pensado antes, colesterol me tapa las arterias, me muero. Más bien estamos viendo que hay una correlación inversa. Aquí un poco de, bueno, de lo que se promovía antes, ¿no? De que el colesterol sea tan satanizado, se promovía el consumo de mantequilla, se consumía el consumo de leche. Obviamente estamos hablando de leche cruda, mantequillas no ultra pasteurizadas, porque eso sí es malísimo. Nosotras como mamás cuando damos lactancia materna no es que hay que hervirla la leche para dársela al bebé, lo mismo pasa con las vacas, los rumiantes. Esta población de Masái, ellos consumen leche más bien hasta edades adultas, pero claro, es la leche no pasteurizada. Y como ustedes ven, en épocas, por ejemplo, los egipcios ahí están ordeñando en pinturas rupestres que siempre hemos pintado animales grasosos, gordos, que es lo que siempre hemos comido. O sea, nunca hemos comido caballo, por ejemplo, ¿no? Entonces han sido animales grasosos, siempre ha sido parte de nuestra alimentación. Pero realmente, ¿qué fue lo que hizo que de repente eso nos esté infartando? No, no hay una asociación directa del colesterol con los infartos,
como hemos visto en todas las evidencias que les he mostrado. Y esas son algunas, ¿no? Les cuento que de verdad hay un montón de evidencias, o sea, se podrían poner todas, pero puse las principales. Y esto va a una crítica, además, al uso indiscriminado de estatinas, porque pensemos, se propuso la hipótesis de que comer grasas me tapa las arterias, me da un infarto, entonces la solución es bajar las grasas para que no me tape las arterias y para que no me dé un infarto. Pero miren esto que las estatinas surgió en los años 80 más o menos, ¿no? De las primeras estatinas. Miren que desde 1977 hasta el 2002, que es este cuadrito, más bien han aumentado la enfermedad del aparato circulatorio, han aumentado las enfermedades cardiovasculares y han aumentado las enfermedades isquémicas del corazón. Pero no se supone que la causa es la grasa misma y bajarla la grasa con un fármaco no me va a impedir esto. No, aquí vemos que duplicó inclusive, triplicó porque de 400 y poco estamos a más de 1.600 por cada 100.000, digamos, ¿no? Entonces, no hay una coherencia, no hay una coherencia en el uso de estatinas. Entonces, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud sobre esto? Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de función en todo el mundo, pero no se supone que la grasa y bajando la grasa me impido el infarto. Se estima que 17,9 millones de personas fallecieron en 2019 como consecuencia de una enfermedad cardiovascular. O sea, han fallecido 5 veces más que lo que ha matado el COVID. Y esto no es algo de qué preocuparse en la salud pública de las personas. O sea, realmente ahí hay una incoherencia de que este fármaco realmente, o sea, es como que se han buscado soluciones para hipótesis que ni siquiera son comprobables. O sea, realmente es algo que no tiene sentido, ¿no? Es algo que no tiene sentido. Y definitivamente, eh, algo de que mi paciente y se lo quito como primer... Rosuvastatina es de las últimas que ha salido, de las que más recetan hoy los colegas, de las últimas que ha salido, y miren lo que dice aquí. Le han recetado rosuvastatina porque eso es parte de su prospecto, ¿no? Tiene altos niveles de colesterol, o sea, ellos se están basando en la hipótesis que no fue comprobada de que fue una manipulación. Este fármaco, esta industria, apareció en base a, tiene altos niveles de colesterol, o sea, en base a esa hipótesis que ya hemos visto que no es validada. Esto significa que usted tiene riesgo de padecer un ataque al corazón o infarto cerebral. O sea, seguimos viendo de que están creando una solución en base a una hipótesis que no se puede comprobar. Rosuvastatina se usa en adultos, adolescentes, niños de 6 años. Esto es gravísimo. Eso es gravísimo porque nuestro cerebro tiene en un gran porcentaje materia prima de colesterol. ¿Cómo puede ser eso que se le da a un niño de 6 años? Es que realmente es absurdo, ¿no? Entonces, aquí yo les puse del viejo gigante Lipitor, que fue el más famoso patentado de los fármacos de estatina, al nuevo rey Humira. Este Humira es un fármaco para el cáncer, que, o sea, es como que se desarrolla una industria ante una hipótesis, ¿no? El cáncer no es diferente, no es diferente. Igual, bueno, se supone que las quimios deberían disminuir la causa de muerte, que siguen siendo igual los últimos 30 años. Bueno, son los más vendidos durante los 25 años y si se acuerdan ese cuadrito que les mostré, las dos enfermedades, las dos primeras causas de muerte en el mundo son cardiovasculares y cáncer. O sea, y la solución que nos están dando no se supone que, aunque sea, yo digo aunque sea un poquito, aunque sea un 20%, 30%, que no estén liderando, que estén en el cuarto, quinto, pero no, ni siquiera eso. Miren que en Estados Unidos las ventas del Lipitor del 92 al 2017, justamente por Pfizer, ganaron 94,67 mil millones de dólares. ¿Qué negociando en base a una hipótesis, ¿no? Algo que ni siquiera es comprobado. Entonces, hay que sospechar todo lo que venga de esa compañía, ¿no? Y claro, todo en base a esa hipótesis hubo un desarrollo de industrias millonarias. O sea, sí, de verdad sale a la luz de que esta hipótesis es una hipótesis, porque
y que realmente gente consuma. Les digo que 80% de los productos que están en el supermercado desaparecerían. O sea, ¿ustedes creen que eso es realmente algo que le conviene a las industrias? Definitivamente no. Pero ¿saben qué? Esta información está presente, se la puede encontrar. Simplemente se pone la lupa en otro lugar para dirigir a que veamos otra realidad, ¿no? Como sucede mucho en la industria de medicina, de los fármacos. Ahora, efectos adversos de las estatinas. Esto sí es lo muy interesante del efecto adverso de las estatinas. Miren que, y pensemos en esto, disminuye la producción de coenzima Q10. La coenzima Q10 es un nutriente indispensable para la producción de energía, sobre todo a nivel cardíaco, ¿no? ¿Cómo? Imagínense eso. Bueno, ¿cuáles son los efectos adversos? Disminuye la masa muscular, rompe las fibras musculares, o sea que los pacientes empiezan a perder masa muscular, empiezan a entrar no solo a una sarcopenia, sino también a dolores musculares muy intensos, asociado a calambres, asociado a la producción de diabetes mellitus, asociado a problemas del sistema nervioso central. Yo tuve un caso que a mí me impactó muchísimo, eso fue hace tiempo, cuando recién yo estaba empezando a trabajar, será pues hace unos 8 o 9 años atrás. Y era una señora que venía, una señora no tenía ni 60 años, ella venía tomando estatinas los últimos 15 años y era el único fármaco que ella consumía, digamos, ¿no? Y era una persona que se perdía en la consulta, literal, se olvidaba, estaba ya con un problema de producción de colesterol, coenzima Q10, definitivamente en algún lugar me va a pasar la factura, ¿no? Y aquí obviamente dice daño problemas de depresión, baja testosterona, claro, si yo estoy impidiendo la formación básica del sustrato hormonal, no va a ser solo baja progesterona, va a ser también las hormonas femeninas. Me predispone a infartos, o sea, pero no se supone que este fármaco viene a prevenir, o sea, como hemos visto en esa tabla, no ha hecho nada, ¿no? Más que aumentar todo lo que son los riesgos cardiovasculares. Y aquí solamente este cuadrito del mismo estudio que saqué, que aquí es donde actúa a nivel que produce colesterol y que produce coenzima Q10. Entonces, yo aquí les planteo, ¿realmente estamos mirando a la verdadera causa de las enfermedades cardiovasculares o es que estamos mirando otro panorama y seguimos buscando soluciones en base a esa hipótesis de panorama que por lo visto los últimos 100 años sigue siendo lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablamos realmente de lo que son las enfermedades cardiovasculares y no solo estas, enfermedades degenerativas que hoy lideran las causas de muertes en todo el mundo, como cáncer, enfermedades autoinmunológicas, vemos que son muchísimos los criterios que tenemos que tomar en cuenta. No es solo el colesterol de nuestros pacientes. El colesterol viene a cumplir una función de desinflamar, de proteger, de reparar membranas celulares que se van dañando ante el estilo de vida y los factores de riesgo que estamos expuestos. Entonces, estamos poniendo la lupa en el marcador equivocado y no mirando todos estos otros factores como el sedentarismo, que eso es lo que más veo hoy en la consulta. El sedentarismo, el dormir mal, el fumar, el comer, por ejemplo, una alimentación alta en procesados, industrializados, inclusive con exceso de carbohidratos, de enfermedades autoinmunológicas. Bueno, aquí hablan de diferentes de causas, la inflamación crónica, que eso es, no es que el colesterol me produce inflamación crónica, no, yo tengo una inflamación crónica y la respuesta de mi cuerpo es aumentar el colesterol para contrarrestar esa inflamación. Y no les dije el otro lado del camino, que es el otro lado que lo vemos nosotros dentro del área funcional, medicina biológica, molecular, médico también, esto que es el doctor Linus Pauling. Él ha sido ganador de 2 premios Nobel, o sea, realmente no hay en la historia, no hay en la historia otra persona que haya ganado más de un premio Nobel singular, ¿no? Singular.
únicamente. Entonces, bueno, credibilidad tiene este señor. La hipótesis que él también promueve en las enfermedades del corazón y los trastornos cardiovasculares es la deficiencia de muchos micronutrientes, además de la inflamación crónica. Entonces, deficiencia de vitamina C y deficiencia de colágeno como de las principales deficiencias y que predisponen al desarrollo mucho más didáctico y bonito, pero se los voy a explicar. Acuérdense que las placas de ateroma solo se formaban en regiones donde el flujo era intenso y había un estrés mecánico, o sea, un golpe. Entonces, piensen ustedes que si yo voy a estar golpeando esa pared, ese vaso sanguíneo, todo el tiempo, voy a empezar a hacerle un daño, ¿no? Como esa pared que se empieza a rajar. Y si además yo soy una persona que fuma, o sea, que estoy oxidada, que no hace ejercicio, o sea, estoy oxidada, estoy inflamada, todos esos factores de riesgo, esas paredes van a empezar a rasgarse. ¿Y qué es lo que hace el colesterol? Viene como si fuera una masilla para que obviamente no me dé sangre, no se rasgue esa parte circulatoria, ¿no? Entonces, esa es la propuesta y la explicación que se da, que en realidad es la que tiene más lógica para todas estas placas ateromatosas que están pasando y que, bueno, contribuyen también a los infartos en los pacientes, ¿no? Entonces, aquí hay varios artículos hablando sobre la importancia de la vitamina C y ¿saben qué es lo más interesante? Nosotros aquí en el centro medimos la vitamina C en orina de los pacientes, ¿no? Que eso nos lleva a determinar la deficiencia que ellos puedan tener. Y 99,8%, para no decir todos, 99,8% de los pacientes tienen una alta deficiencia de vitamina C, por un lado. Por otro lado, tomar en cuenta que el consumo de colágeno, que es lo que hace que esos vasos sean elásticos y venga el flujo intenso, el choque en esas paredes y pueda resistir a ese estrés mecánico, necesita colágeno. Entonces, hoy cuando hablamos en la dieta de mis pacientes, no hay consumo de chupizuelas, no hay consumo de gelatina de patas, no hay consumo de patitas de gallina, como se hacía antes, ¿no? Entonces, a eso hablando en un paciente sano, o sea que a pesar de deficiencia de vitamina C, no consumo de colágeno, sumamos todos esos factores de riesgo, la inactividad física es un factor grandísimo de riesgo, porque cuando nosotros hacemos actividad física, estamos bombeando con más fuerza el corazón y las paredes van aumentando, las paredes van soportando más presión sanguínea que el bombeo conlleva, ¿no? Entonces, yo no uso mi sistema cardiovascular, se van volviendo débiles también las paredes, ¿no? Porque se van haciendo fuertes ante el estímulo cardiovascular, ante el bombeo. Por eso lo veo como uno también de los principales factores de riesgo. Obviamente el fumar, que nos oxida, nos inflama. Y aquí otro estudio también en la Universidad de Costa Rica que habla sobre los micronutrientes y las enfermedades crónicas, ¿no? Obviamente no solo hablando de enfermedades cardiovasculares, sino también otras en las enfermedades que vemos, como el cáncer, que sigue liderando, está en el segundo lugar, perdón, y siguen utilizando lo mismo para tratar, o sea, realmente no hay sentido. Entonces aquí yo les muestro esta figura como que un panorama, ver la luz realmente de lo que está detrás de todo esto, porque un siglo que las enfermedades cardiovasculares siguen liderando y bueno, no hemos hecho nada en base a eso. Mis conclusiones y recomendaciones para ustedes. El colesterol no es el enemigo. Vamos a poner dos hechos interesantes aquí sentados en mi consultorio. Una paciente, digamos mujer o varón, alrededor de los 50, que tiene una alimentación en base a grasa, a proteínas, no consume duerme bien, se alimenta bien, pero ¿no? Los dos con colesterol alto. Definitivamente en mi paciente con colesterol alto, pero que está con sobrepeso, que fuma, que no duerme bien, me va a preocupar. Pero no me preocupa el colesterol, me preocupa la inflamación que tiene ese paciente, que es la base fundamental de que sí le vaya a pasar algo. En cambio, este otro paciente está estresado, es una edad alrededor de los 50 donde muchos pasan por mucho estrés, es más, vivimos en un estrés, empezamos a tener un declinio hormonal, entonces definitivamente el cuerpo está aumentando su materia prima para que ese paciente tenga sustratos de tener una mejor calidad de vida. Entonces,
Definitivamente enfocarnos en el colesterol como único marcador de enfermedad cardiovascular está totalmente equivocado, ¿no? Siempre hay que ver el contexto de la situación en el paciente. Entonces, ustedes han visto que la inflamación hace que aumente el colesterol, no es el colesterol el causante de las enfermedades cardiovasculares. Revisar estos factores de riesgo reales es importantísimo y la importancia del pensamiento crítico, ¿no? Yo les traigo toda esta evidencia, toda esta forma en cómo lo vemos, el tema del colesterol y las enfermedades cardiovasculares para que, bueno, nosotros podamos retroceder un poco más y ver el panorama completo. Agradecerles a los que han estado presentes.